a Dios porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y así como estábamos viendo en el video que queremos cantarle, agradecerle al Señor, cantar alabanzas al Señor. La misericordia de Dios es por siempre, todos los días de nuestra vida podemos decir: Señor, tu misericordia está con nosotros, amén. Voy a invitarle a que abra por favor su palabra, la Biblia, en el Salmo número 63, Salmo número 63. Y vamos a leer todos juntos este salmo. Y dice la palabra de Dios en el verso 1 del Salmo número 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vigilia en la noche que tal vez no han querido hacer la vigilia, pero el Señor los despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana? Y nos despierta para que le busquemos. Hay un tiempo así bien calmado en ese horario y podemos buscar la presencia de Dios, y ahí está Él para hablarnos, para ministrarnos. Esas son las vigilias de la noche. Y yo creo que yo he tenido muchas vigilias en la noche. He podido tener esa presencia de Dios en mi vida. Y cuando nos suceda algo así, hermano, no se ponga a hacer otra cosa, busque la presencia de Dios. Dígale: Señor, ¿tú qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir en esta noche que estoy despierto a estas horas? Y el Señor va a empezar a ministrar tu vida. Lo más seguro que así va a ser. Y vemos este salmo que Él mismo dice y reconoce: porque mejor es tu misericordia que la vida. Él había comprendido que mejor era la presencia de Dios, mejor era la misericordia de Dios que esta vida. Había podido entender la vanidad de esta vida y había podido comprender lo que es estar en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Y yo creo que todos nosotros hemos sabido que es estar en la presencia de Dios. Y podemos decir igualmente que este salmista: mejor es tu presencia, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y podemos clamar a Dios como el salmista lo dice? Que esa misericordia es tan preciosa, Señor, y esa misericordia que tú nos has dado hoy, Señor, es tan preciosa. Te damos gracias, bendito Dios, por esa misericordia que nos has dado en este día de poder venir a congregarnos, de venir ante tu presencia, Señor, de poder deleitarnos en ti, Señor, poder abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que vivimos, de que hay aliento de vida en nosotros, Señor. Gracias porque solamente te place a ti, Señor, darla. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por cada uno de mis hermanos. Te pido que les bendigas, que estén así dispuestos como el salmista, porque él estaba diciendo: Dios mío, eres tú. Mi ser y mi carne te anhelan, todo mi ser te anhela. Que hoy podamos decir, Señor, y todos los días de nuestra vida, que te anhelamos, Señor. Anhelo tu presencia, Espíritu Santo. Anhelo la manifestación de tu presencia en mi vida, Señor. Anhelo tu voz, que tú me hables, Señor, que tú me guíes, que tú me dirijas, que tú me corrijas, Señor, aunque muchas veces no nos gusta que nos corrijan, Señor, pero
también anhelo esa palabra, anhelo esa voz, Señor, porque entonces sabré que voy por el camino correcto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me hablas. Gracias, Señor, por la voz que tú traes en este ministerio, desde este altar, Señor. Gracias, Señor, por la manifestación de tu presencia en cada una de las personas que se suben aquí, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que son usados por ti, Señor. Yo te pido, Señor, que despiertes y que avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en este día, Señor. Estamos dispuestos para que tú lo hagas, bendito Dios. A ti te adoramos y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga esta mañana. El Señor les bendiga. Estamos bendecidos hoy. Gloria al Señor. Quiero que oremos para que iniciemos este tiempo y que el Señor nos guíe en su palabra, pueda traer la enseñanza a nuestras vidas el día de hoy. Señor y Dios, te damos todo el honor y toda la gloria a ti. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar delante de tu presencia, por estar aquí en tu casa, Señor, en este lugar que ha sido consagrado única y exclusivamente para ti. Gracias, Señor, por darnos vida, fuerza, salud y por concedernos la gracia de tu presencia. Delante de ti nos presentamos hoy pidiéndote, Señor, que establezcas tu paz en medio de nosotros y que tu palabra pueda venir a nuestro corazón y que seamos cada uno de nosotros buena tierra en la cual tu palabra dé fruto y en la cual tu palabra, Señor, traiga bendición. Hoy te damos a ti el control de todas estas cosas, de todos los aires de este lugar. Llévate todo aquello que pueda generar distracción, que pueda generar interrupción a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Acompáñenme a la palabra del Señor, al Salmo 119. Salmo 119 y vamos a leer verso 133. Salmo 119, verso 133. El tema que vamos a compartir hoy lo hemos llamado desorden. Y ya creo que en la imagen usted puede darse una idea hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Y vamos a mirar a través de la escritura la enseñanza que el Señor quiere traernos hoy. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 133. Dice: ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Volvámoslo a leer. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Comienza entonces el Señor hablándonos a través del salmista, y hay un imperativo o hay algo de suma importancia en este pasaje, y es la primera palabra. Dice ordena. Ordena. La palabra orden acá es muy importante en este pasaje y es la introducción de todo lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora, esa palabra ordena es un imperativo, o sea, es una orden que nos está diciendo. O sea, es una orden de ordenar. Dios nos está diciendo: ordena tus pasos. Y lo está diciendo a través del salmista. Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, la palabra ordenar se hace muy importante aquí, porque es importante entender que Dios no está de acuerdo con el desorden. Dios no se mueve en el desorden. Dios no bendice el desorden. Y lamentablemente muchas personas hoy en día caminan en desorden. Muchas personas. No hay orden en sus vidas. No hay orden en sus familias. No hay orden en sus finanzas. No hay orden en su tiempo. No hay orden. Y cuando hablo del orden no me refiero solamente a que usted pueda tener su casa ordenada físicamente, aunque también, porque de alguna manera lo externo es un reflejo de lo que hay dentro. Y si su casa es completamente desordenada en todos los sentidos, pues ni qué decir de lo que puede haber en su corazón. Entonces Dios nos está llamando al orden.
Y por eso el salmista dice acá: ordena mis pasos con tu palabra. Y vuelvo y le repito, ¿por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el desorden. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 14, verso 33, un pasaje bien interesante. 1 Corintios 14, 33. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, esta palabra confusión es del griego. El término griego es akatastasía. Ese es el término griego con el que tradujeron la palabra confusión. Pero ¿qué significa esa palabra? Tiene varios significados. Entre ellos significa alboroto, significa disensión, significa inestabilidad, significa perturbación y aún significa desorden. Ahora, los que estaban transcribiendo la escritura determinaron que la mejor palabra para interpretarla, para traducirla, era confusión. Dice: Dios no es Dios de confusión o de desorden o de perturbación. Dios no es de eso, sino que Dios es Dios de ¿qué? De paz. Entonces está marcando un opuesto. Entonces el opuesto a la confusión es la paz. Y si confusión, o del griego acatastasia, porque hasta es difícil a veces pronunciarlo rápidamente, de ese griego que también significa desorden o perturbación, está diciendo: si Dios no es un Dios de desorden, ¿cuál sería el opuesto? Porque si dice que la confusión, el opuesto es la paz, lo opuesto de desorden, ¿qué es? Orden. Entonces, en otras palabras, está diciendo: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Y el orden trae paz. Entonces es importante que usted entienda que Dios no es Dios de desorden, sino que Dios es Dios de paz. Ahora, interesante ver que el salmista está diciendo: ordena mis pasos con tu palabra. En otras palabras, está mostrándonos que hay un trabajo mancomunado. Hay un equipo de trabajo aquí, en donde no solamente interviene Dios, sino que también interviene Él mismo. Porque está diciendo: ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden no es algo que viene por arte de magia. No es que nos arrodillamos a orar: Señor, ordena todo en mi vida, y el Señor por arte de magia todo lo ordena. No, es un trabajo conjunto, unido, en donde Dios hace su parte, pero yo también tengo que hacer la mía. Ahora, ¿cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es guiarnos, instruirnos, enseñarnos. Y por eso el salmista dice: ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, que es la palabra de Dios el parámetro, es la palabra de Dios la guía, es la palabra de Dios el manual que me ayuda a mí a estar en orden. Y por eso el salmista dice: ordena mis pasos con tu palabra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por naturaleza el hombre querrá vivir ordenado? ¿Será que el hombre desea, anhela estar en orden? Vámonos a Jeremías 10:33. Jeremías 10:33. Mire lo que dice Jeremías 10:33. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vuelvo y se lo repito. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Recuerda que la semana pasada hablamos de ese tema de caminos, y una de las cosas que le dije al principio del mensaje es el significado o el valor de la palabra camino o caminos o camino de.
Y aquí este camino está haciendo alusión o referencia al hombre. Por eso está diciendo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Por lo tanto, camino acá se entiende o se interpreta como las obras, los hechos, las acciones. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus acciones. Es decir, no es el hombre el que está gobernando lo que hace. Porque detrás de todo lo que hace el hombre hay un espíritu que opera. Y por lo general el ser humano viene con la contaminación. Desde que fuimos introducidos en este mundo, vino la contaminación del pecado que vino a desordenar. Y eso hace que nosotros, por ende, caminemos en desorden, actuemos en desorden. Por eso dice el Señor aquí en Jeremías 10:33: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina o del hombre que actúa es el ordenar sus pasos. Es decir, no es algo que nazca de él. No nace del corazón del hombre, nace del corazón de Dios. Por eso ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Porque el hombre por sí solo nunca podrá ordenar su camino. Usted y yo solos no podemos ordenar las cosas como deben ser ordenadas. Porque para poder ordenar las cosas necesitamos un parámetro, necesitamos un manual, una guía. Y si no tenemos esa guía, no podemos decir que estamos en orden. Por lo tanto, necesitamos trabajar mancomunadamente con Dios. Es decir, Dios ya dejó una parte, su palabra escrita, para que a través de ella usted y yo vayamos a ella, estudiemos, escudriñemos, meditemos, busquemos todo lo que usted y yo necesitamos para poder caminar en orden. Ahora, a pesar de que el hombre no tiene el deseo, a pesar de que al hombre no le nace ordenarse, Dios nos da una oportunidad. Dios nos da la oportunidad de que podamos cambiar esa realidad. Miren lo que dice el Salmo 37:23. Salmo 37:23. Salmo 37:23, ¿qué dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Por quién es ordenados los pasos? ¿Por quién? Por el Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es decir, el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos conduce. ¿Acaso Génesis 18:19 no dice que el Señor le dio una orden o un mandato a Abraham? Y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, Dios está hablando de que la única manera en que usted y yo podamos caminar en orden es cuando estamos delante de Él. Y de estar delante de Él es exponer toda nuestra vida delante de Él, es poder buscarlo a Él primero. Y cuando buscamos a Dios primero, pues Dios se hace escuchar para guiarnos, para darnos su instrucción, su palabra. Y a través de esa palabra podemos nosotros medirnos, podemos nosotros ser pesados. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino o sus acciones. ¿Quién es el que entonces va a validar si las cosas que hacemos son buenas o malas? Es el Señor. Porque nosotros podemos decir: yo he hecho cosas muy buenas. La pregunta es: ¿tenemos usted y yo el criterio real para poder decir qué es bueno y qué es malo? Muy posiblemente no. Porque la escritura misma dice que, por desgracia, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero Dios sí tiene el criterio, porque Él es completamente santo, absolutamente santo. Y entonces Él sí puede diferenciar muy claramente entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo puedo hacer una acción buena. Yo lo puedo hacer.
Pero Dios puede decirme, sabes, eso que hiciste, lo hiciste mal. Pero Señor, si yo le acabo de dar de comer a un pobre, yo le acabo de dar de comer a alguien que está en la calle necesitado, eso es algo bueno. ¿Y qué me dice Dios? Dios me dice, no está bien lo que hiciste. Y si yo le pregunto, Señor, ¿y por qué no está bien lo que hice? Él me va a decir, ¿sabes por qué no está bien? Porque no es lo que hiciste, sino la intención con la que lo hiciste. Es decir, que yo puedo actuar bien, pero mi intención está mal. Y si desde mi intención las cosas están mal, por lo tanto lo que yo haga está mal. Por eso dice la palabra que aunque nosotros caminemos y que pensemos que caminamos en rectitud, el que pesa los corazones es Dios. Dios es el que pesa los corazones. Dios no está mirando lo externo, Dios no está mirando lo que tú y yo hacemos externamente. Dios mira nuestras acciones a la luz de nuestro corazón, de nuestra intención. Y por lo tanto, lo que realmente le da valor o le resta valor a nuestra acción es nuestra intención. ¿Y cuántas veces vemos a gente que está haciendo acciones buenas, pero quizás su intención no es correcta? A veces queremos simplemente ayudar a alguien para mostrarle a todo el mundo que somos muy buenos. Ya ahí estamos fallando. Porque le estás queriendo ayudar a alguien, pero no te puede faltar la foto para el Facebook, para que todo el mundo se dé cuenta que tú ayudas. Y entonces, ¿cuál fue la intención? ¿Realmente ayudarle a alguien o mostrarle al mundo que tú eres muy bueno? Ahí es donde cambia. Por eso el orden se hace muy importante, porque el orden viene desde adentro, desde el corazón. Por eso es que está diciendo el Señor, ordena, o el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Porque es el Señor el que nos da la guía, no es algo mágico. No quiere decir eso que el salmista está orando, Señor, hazlo tú y yo me quedo con los brazos cruzados, no. Por eso dice con tu palabra, ya Dios dio la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecerla, seguirla, buscarla. Ese es mi trabajo para poder caminar en orden. Pero es necesario ordenarnos, hermanos, porque hay mucha gente que está viviendo en desorden. Y ya no les interesa el desorden, ya está en su zona de confort, es el desorden. Personas que han vivido por años, por décadas en el desorden familiar, financiero, con deudas. Porque se evidencia el desorden en todo. Una persona que no sabe manejar sus finanzas no puede manejar las cosas del reino de Dios. Porque si no somos fieles en las cosas que son naturales, en las cosas que son terrenales, dice el Señor, ¿cómo podemos ser fieles con los tesoros del cielo? Y entonces estamos orándole al Señor, Señor, bendíceme cada día más, pero ni siquiera eres fiel con lo que hoy tienes. Señor, dame más. Siempre estamos pidiéndole al Señor más, pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estás verdaderamente administrando correctamente lo que tienes hoy? Y no estoy hablando solo de dinero. ¿Estás administrando correctamente tu tiempo? ¿Estás administrando correctamente tu familia? ¿Estás siendo ese hombre o esa mujer que Dios quiere que seas dentro de tu hogar? Porque si no lo estás haciendo, estás en desorden y tienes que poner orden en tu vida. Y llega un momento en que es tal el desorden en la vida de una persona que el desorden nos alcanza y nos destruye, trayendo perturbación. Porque como leíamos en Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión o de desorden. Y en medio del desorden clamamos al Señor para que el Señor nos bendiga. Escúcheme, hermano, Dios no te puede bendecir cuando estás en desorden. No lo puede hacer. Porque Dios no es Dios de desorden. Entonces, la forma correcta en que Dios quiere actuar en tu vida es que primero coloques orden. Dios nos hace un llamado para que coloquemos orden. Y cuando hay orden en nuestra vida, entonces ahí sí puede venir la bendición de Dios. Ese es el conducto regular. Proverbios 21:29. Proverbios 21:29. ¿Qué dice?
Proverbios 21, 29. Mire lo que dice. El hombre impío, es decir, el hombre que no conoce a Dios y que no quiere conocer a Dios, endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Y aquí la escritura nos introduce otro término, recto. Mas el recto ordena sus caminos. ¿Y quién será el recto? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez qué quiere decir el Señor cuando habla de los rectos? Porque hay muchos pasajes en la escritura que habla acerca de los rectos. Porque uno de esos pasajes dice, los rectos heredarán la tierra y los perfectos la habitarán. Entonces, ¿qué será un recto? ¿Qué será una persona recta? Porque está relacionando la rectitud con ordenar los caminos, mas el recto ordena sus caminos. Y si pensamos simplemente en la imagen que podemos ver a nivel de la comparación, un recto y un camino, estamos pensando en un camino y el recto es aquel que camina por ese camino sin desviarse. En otras palabras, el recto, según lo que Dios nos quiere hablar, es aquel que camina conforme a los mandamientos. Ese es un recto. Y en varios salmos habla acerca de los rectos de corazón. Aquellos que aman los mandamientos, aquellos que aman la limpieza de corazón. Eso dice la palabra. Los que aman la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrán la amistad del Rey. No podemos llegar a ser amigos de Dios si no amamos la limpieza de corazón. Y aquellos que amamos la limpieza de corazón buscamos continuamente la palabra para que nos limpie. Y si limpiamos la palabra estamos siendo enseñados con los mandamientos de Dios. Y si yo tomo esos mandamientos y los cumplo, los sigo, yo soy un recto. Entonces un recto es aquel que camina conforme a los mandamientos del Señor. Y por eso es que necesitamos esos mandamientos para poder caminar en orden. Ahora vamos a otro pasaje, Isaías 38. Isaías 38, verso 1. Vamos a hablar acerca un poquito del rey Ezequías. Un buen rey, porque Ezequías fue un buen rey. Y en el capítulo 38, versículo 1, hay una palabra que viene como consecuencia de una enfermedad que sobrecayó sobre Ezequías. Y entonces viene el Señor a través del profeta Isaías y le dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena ¿qué? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuando usted lee de primera vez este pasaje o este verso y lee esa última frase, usted puede incluso pensar: wow, qué tremendo, qué fuerte el Señor. ¿Cómo es posible que le diga sí, ordena tu casa porque te vas a morir? Imagínense que usted reciba esa palabra. ¿Sabes qué? Pon en orden tu casa porque te vas a morir ya. Muy fuerte, ¿no? Ahora piénselo desde otra perspectiva. Qué increíble misericordia de Dios que le da la oportunidad a este hombre de poner en orden su casa. Y si Dios le dice ordena tu casa, es porque algo no estaba bien, aun cuando era un buen rey. Porque si todo estuviera bien con él, Dios no tendría que venir a decirle ordena tu casa. Pero viene y le dice ordena tu casa, es porque había algo todavía que necesitaba ser puesto en orden. Quizás algo a nivel familiar, algo que sucedió dentro de su casa, alguna actitud que ha tenido. Pon en orden tu casa, ordena tu casa. Tu casa no solamente hace referencia a tu familia, tu casa hace referencia a ti mismo. El Señor está diciendo: pon en orden, ordena tu casa, tu vida, tu templo. Esa es tu casa.
No es la casa de la dirección tal donde tú vives hoy. No es solo tu familia, porque todo parte de ti, de adentro. Y le dice el Señor a Ezequías: ordena tu casa, porque te vas a morir. Y le está dando una tremenda oportunidad a este hombre de que ponga orden. Ahora, si Ezequías hubiese aceptado lo que Dios determinó, este hombre estuviera en la gloria, porque hubiese hecho lo que Dios le mandó, poner en orden no sé qué sea en su vida. Iba a morir en paz, iba a morir tranquilo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Si usted lee los versos siguientes, del 12 en adelante, se va a encontrar de que una vez que el profeta salió de darle esa noticia, Ezequías comenzó a llorar y comenzó a decirle: Señor, acuérdate, yo he sido bueno, acuérdate de todo lo que yo he hecho, yo te he obedecido, yo te he sido fiel, por favor, yo no me quiero morir. Y entonces el Señor le habla al profeta y le dice: date media vuelta, regrésate y dile esto a Ezequías. Y le dijo: ¿sabes qué? Ok, te voy a añadir 15 años a tu vida. Y le dio una señal de eso. Entonces le dio 15 años más. Ahora, si este hombre hubiese sido un hombre sabio, hubiese usado esos 15 años para mantener el orden. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo y lo más triste de esta historia? Vaya al capítulo 39. Porque en el capítulo 39 nos muestra lo que este hombre hizo. Isaías 39. Fíjese esto, voy a leer esos 8 porque son 8 versos nada más de ese capítulo. Mire lo que sucede. Ya Ezequías se había sanado. Dios le había dado 15 años más de vida, hubiese aprovechado ese tiempo para poner en orden. Pero fíjese esto: en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, Babilonia significa confusión, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias y ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en ¿dónde? Todo lo que hay en ¿dónde? ¿Y cuál es mi casa? Recuerde que la palabra es simbólica, es parabólica. Cuando habla de casa se está refiriendo ¿a qué? A mi vida. Entonces dice: no, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis ¿qué? Tesoros que no les haya mostrado. Mire esto, qué importante, porque nos enseña algo. Hay cosas en tu casa que no le puedes mostrar a todo el mundo. Hay cosas en tu vida que solamente son para ti y para Dios. Hay tesoros dentro de ti que no los puedes andar enseñándole a todo el mundo. Y cuando hablo de tesoro no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de dones que Dios te ha dado. Capacidades tan tremendas que Dios te ha dado que no lo tienes que andarle enseñando a todo el mundo. Ezequiel le mostró todo: los tesoros, las especias, los ungüentos, todos los tesoros de su casa, todos los tesoros de su reino. Se los mostró ¿a quiénes? A los que eran parte de la confusión. Si lo miramos simbólicamente hablando, le estaba enseñando a todos los demonios todo lo que tenía para que ellos pudieran hacer parte de eso, o tomarlo o robarlo. Y dígame ¿usted le muestra al ladrón lo que le puede robar? No lo haces.
De hecho, todas las recomendaciones de seguridad te dicen, si vas a dejar, por ejemplo, tu carro estacionado en un estacionamiento, valga la redundancia, no dejes objetos de valor a la vista, no le dé ocasión a los ladrones, a los amigos de lo ajeno. Pero ¿qué pasa si usted deja su vehículo en un estacionamiento y deja su portátil o su laptop ahí en la silla de adelante a la vista de todo el mundo? Va a pasar el amigo de lo ajeno y lo va a ver, ¿y qué va a hacer? Te lo va a robar. ¿Por qué? Porque lo vio. Y alrededor nuestro pueden, o hay efectivamente, muchos ojos, no solamente físicos, muchos ojos espirituales. Hay muchos espíritus alrededor de nosotros que están observando, están buscando qué hay en nosotros para poder venir a robarlo. Y entonces Ezequías les mostró todo y le dijo: todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Verso 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. ¿Todo lo que hay en qué? ¿A dónde se va a llevar? A Babilonia, al reino de la confusión. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tremendo esto. Fíjese que lo que Dios está diciendo, eso que tú has mostrado, eso que tú no has tenido la sabiduría para guardar, para resguardarlo, eso que se supone que son tus tesoros, y los tesoros no los andamos exponiendo al público. Por eso la gente se compra cajas fuertes, ocultas. ¿Para qué? Para guardar ahí lo más importante, los documentos más importantes, guardar dinero, guardar joyas, guardar una cantidad de cosas que para ellos son importantes. ¿Y dónde está? La caja fuerte no está en la sala, a la vista de todo el mundo. Está oculta. ¿Y por qué se oculta? Porque las cosas importantes no se tienen que andar mostrando. Y aquí hago un hincapié en esto porque hoy en la época de las redes sociales, tristemente la gente no se guarda nada. Ya usted no tiene necesidad ni de hablar con una persona, solamente entra en su Facebook y ya sabe qué ha hecho todo el día. Porque ponen de todo, lo que se comieron, lo que no se comieron, si van al baño o no van al baño, todo lo colocan. Usted no tiene necesidad de hablar, porque uno habla uno llama a alguien: hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No. Ya lo llamas y se sabe, y te vi que estabas en tal lugar. Ya sabes, porque el Facebook te lo dice, porque el Instagram te lo dice, porque todas las redes sociales te lo dicen. Y no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, lo malo es lo que hacemos con las redes sociales. Estamos dejándonos dominar por el sistema cuando es usted y yo los que debemos dominar el sistema, usar el sistema para nuestro provecho. Por eso es que no hay orden, porque no somos nosotros los que gobernamos, sino que hay otras cosas las que nos gobiernan. Nos gobierna la televisión, porque en vez de ir a buscar la palabra, en vez de ir a orar, preferimos sentarnos en el sofá a ver televisión 3, 4, 5 horas. ¿Y qué aporta la televisión a nuestra vida? Nada bueno. Estamos perdiendo tiempo valioso. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor venga a decirte: mira, pon en orden porque ya te queda poco tiempo? Ay, Señor, dame más tiempo. No, es que ¿qué más tiempo? Perdiste el que te había dado. Porque recuerde que hay un tiempo definido de vida para cada uno de nosotros, y lo que usted y yo hagamos con ese tiempo es sumamente importante. Yo sé que de joven uno no piensa en esto. Si usted me pregunta a mí hace 20 o más años atrás, yo no pensaba en el tiempo, porque uno era joven y uno dice: no tengo todo el tiempo del mundo. Pero el tiempo se me ha pasado como de un día a otro. Y cuando miro hacia atrás me digo: wow, qué
tremendo el tiempo que he perdido en tantas cosas. Porque comienza uno a mirar hacia atrás y a darse cuenta de todo el tiempo que ha perdido. Y entonces te ayuda a reflexionar. ¿Para qué? Para que en el hoy comiences a usar más y mejor tu tiempo. Porque tu tiempo es un tesoro. Tu tiempo y mi tiempo es un tesoro. ¿Cuántos son los días de tu vida? No lo sabes tú ni lo sé yo. Solo lo sabe el Señor. Pero lo que tú y yo podemos hacer es aprovechar muy bien los días que tenemos hoy. ¿Cuántos? Yo no sé, sean pocos o sean muchos. Pero hoy es el día en que usted y yo debemos comenzar a poner orden. No necesitamos que llegue el final de nuestros días para que Dios nos diga, hey, pon orden. No, no, Señor, cuando tú digas, ya estoy listo. Entonces, mírelo, y mire lo que termina diciendo, que esto es lo que más me impresiona de esto. Versículo 8. Le está diciendo el profeta una palabra del Señor. Mira, todo lo que les mostraste va a ser de ellos. Todo lo que les mostraste se va a ir para Babilonia. Aún tus hijos y los hijos de tus hijos. Y mira lo que dice el verso 8. Dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué está diciendo? No me importan mis hijos, no me importan mis nietos, no me importan ellos verán cómo se defienden, lo importante es que a mí me vaya bien. ¡Qué egoísmo! ¿No será eso a lo que Dios se refería cuando le dijo pon en orden tu casa? Que se esforzó mucho simplemente por estar bien él y no pensó en sus descendientes. Porque vuelvo y le repito, podemos hacer muchas cosas buenas, pero si aquí adentro no hay orden, nada de lo que hicimos bueno sirve. Porque todo proviene de una intención. Y entonces este hombre digo, la palabra de Dios es buena. ¿Cómo va a ser bueno eso? ¿Cómo puede usted estar tranquilo sabiendo que después de usted sus hijos van a ser esclavos? ¿Cómo puede estar usted tranquilo cuando sabe que después de usted todo lo que usted luchó y construyó para el bienestar de sus generaciones no les va a pertenecer a ellos, sino que va a ser robado? Yo no creo que alguien pueda estar tranquilo así. Este es el orden que necesitaba Ezequías. Porque ¿qué es lo que hay cuando no hay orden? Según 1 Corintios 14:33, hay confusión. Y Dios no es Dios de confusión. ¿Y qué es lo que representa Babilonia? Confusión. Cuando hay confusión no hay orden. ¿Se ha dado cuenta que en el desorden usted no encuentra nada? Porque si usted pone a otra persona a ordenar algo para usted, muy posiblemente cuando usted vaya a mirar eso, usted va a encontrar que no está en orden. Porque su orden o su criterio del orden es distinto al criterio del orden de la otra persona. Alguien podrá ordenar de lo más grande a lo más pequeño. O alguien podrá ordenar quizás por colores. Hay tantas maneras o tantos criterios que tienen las personas para ordenar. Pero ¿quién es el que necesita ordenar? ¿Quién está usando eso que necesita ordenar? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en nuestra vida personal es lo mismo. Yo no puedo esperar que sea mi esposa la que tome la iniciativa para que mi vida se ordene. O yo no puedo esperar que sean mis hijos o que sean mis padres. No, soy yo. Yo soy el que tengo que empezar a ordenar mi vida. Ay, es que cuando mis papás cambien, yo también voy a cambiar. Ay, es que cuando mis hijos se empiecen a congregar, yo voy a la iglesia. Ay, es que cuando esto, es que cuando lo otro. No, Señor, usted debe empezar a poner orden, usted en su vida. Orden en su tiempo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo más importante para usted? Coloque orden para que así venga la bendición de Dios. Y no sea como Ezequías. No le ande mostrando a todo el mundo los tesoros que Dios le ha dado. Son para usted y para Dios. Son la herencia que usted le deja a sus generaciones. No permita que al mostrárselo a todo el mundo el enemigo pueda ya darse cuenta a dónde lo tiene que atacar. ¿Qué es lo que le puede robar?
y efectivamente se ha robado. Entonces el orden se hace fundamental, porque para tener orden necesitamos entendimiento. Ordena mis pasos con tu palabra, dice el salmista. Necesitamos el entendimiento de Dios para poder colocar orden. Ahora fíjese lo que dice Isaías 44. Y mientras que usted lo busca, Isaías 44:7, si se habrá dado cuenta, Dios nos ha venido trayendo desde hace algunos meses atrás en un proceso. Y ese proceso tiene que ver con orden. Lo primero que hemos visto a lo largo de muchas semanas es acerca de la importancia de limpiarnos del pecado. Cómo podemos conocer el pecado a través de la Escritura, cómo la Escritura nos revela cómo tratar con el pecado, cómo Dios más bien trata con el pecado en nuestras vidas. Y todo este tiempo ha sido un proceso de enseñar, de predicar, de darle palabra acerca de la importancia de la limpieza a través de la palabra. Porque no puede haber orden si no hay limpieza. Es algo directamente proporcional. Por eso la imagen que usted ve de portada encuentra el paralelo de dos habitaciones. Una habitación en donde todo está tirado, donde hay desorden, donde no está limpio, y otra habitación en donde usted dice está ordenado, y el orden da la sensación de limpieza, ¿sí o no? Porque el orden y la limpieza están directamente relacionados. Por eso había que empezar a hablar de la limpieza. Y hoy estamos hablando del orden, porque Dios nos viene llevando en un proceso. Eso es poner orden, un proceso. Entonces fíjese lo que dice Isaías 44:7. Dice lo siguiente: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. 4 cosas que encontramos aquí muy importantes. Primera de ellas, palabra proclamar. ¿Y quién proclamará? Proclamar es una palabra compuesta. La palabra o el prefijo pro y clamar. Entonces, ¿qué significa proclamar? Pro significa a favor de. Entonces estamos hablando a favor de. Dice, ¿quién proclamará? Es decir, ¿quién podrá clamar a favor de? Está hablando de uno que clama a Dios, que clama al cielo por una palabra. Está hablando de uno que busca en el Señor una palabra y está proclamando, está en favor de otros buscando una palabra. Ahora, segundo proceso, dice, ¿quién la declarará? Y declarar también es una palabra compuesta, tiene un prefijo, el prefijo de, que significa hacer descender o de arriba a abajo. Entonces, si lo miramos etimológicamente, declarar es de hacer descender, y clarar o clarare, que es claridad. Entonces, hay uno primero que va y clama en favor de otros por una palabra. Luego de que clama por esa palabra, ¿qué tiene que hacer? Hacer que esa palabra descienda para que sea clara. Y una vez la palabra desciende, ¿qué es el tercer paso? Ponerla en orden. Ponerla en orden. Este proceso es un proceso que todos hacemos inconscientemente o tratamos de hacer. Porque cuando usted va a la Escritura, o cuando usted está buscando en la Escritura, cuando usted está estudiando o meditando la Escritura, usted está proclamando.
Y cuando la escritura le habla una cosa o hay una palabra que le resalta a usted, es porque ya estás declarando. Porque estás viendo algo que descendió de lo alto, porque la palabra de Dios viene del Dios mismo, del cielo. Y entonces cuando encuentras un mensaje en la palabra, cuando hay algo que te resalta a tus ojos, ya estás declarando. Y cuando ya eso sucede, tienes que ir al tercer paso: ponerlo en orden. Y ponerlo en orden es algo así como cuando usted compra un rompecabezas que tiene muchas fichas y usted tiene la imagen de lo que tiene que formar, pero usted tiene que hacer el trabajo de formar la imagen con todas esas piezas, hasta que al final cada una de las piezas casa perfectamente con otra, formando la imagen. De la misma manera es con Dios. Cuando ya clamamos al cielo, declaramos, hicimos descender la palabra debe ser puesta en orden para que haya esa claridad completa. Y después de que podemos poner en orden la palabra, dice el Señor: anúncieles. Ahora sí, podemos anunciar, podemos hablar, podemos decirle a otros, porque eso es lo que significa anunciar, dar a conocer, traer una noticia. Pero no podemos traer una noticia sin que antes hayamos puesto en orden lo que ha descendido, que antes proclamamos. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que sucede con las fake news? Que son noticias que no se han puesto en orden, que tienen una mezcla de muchas cosas, parte de verdad, parte de ficción, pero que a la larga es tanto lo que se dice que se exagera más la ficción que lo real. Y es por eso que se convierten en noticias falsas. Y usted y yo, que somos portadores de un mensaje que es verdadero, no podemos permitir que lo verdadero se corrompa a través de nuestra vida haciéndose falso. Por eso es que tenemos que buscar la verdad de la palabra, buscar la escritura y entenderla. Primero proclamarla, después declararla y ponerla en orden. Y esto no es algo que sale de un día para otro. Es un proceso que toma tiempo. Cuando el Señor me dio esta palabra, me dio 7 pasajes distintos. Y lo único que yo sabía era la imagen completa. Voy a hablar de orden. Y eso no era lo difícil. Porque a veces la gente piensa: ay, lo difícil es saber de qué va a predicar uno. No es lo difícil saber de qué se va a predicar. Lo difícil es ponerlo en orden. Porque ni siquiera lo difícil es clamar a Dios para que te lo dé y que el Señor haga descender su palabra, porque Dios quiere hablar. Lo difícil es ponerlo en orden. Y poner en orden implica un esfuerzo nuestro. Por eso le quise mencionar esto aquí, porque poner en orden requiere un esfuerzo suyo, no de Dios. Dios ya te dio elementos para que tú coloques orden. Pero poner orden es una labor tuya y mía, y no es fácil. Durante toda esta semana, en varias ocasiones, intenté sentarme a poner orden en esto y no fluía. No fluía. Y mi mente pensando: ¿y cómo es? Y Señor, ¿y cuál es el orden de acá? ¿Y cuál es primero? ¿Cuál es el pasaje primero? ¿Y cuál es el segundo? ¿Y qué digo acá? ¿Y qué digo allí? Es una lucha poner en orden. Y aún ni siquiera estoy seguro si está completamente en orden. Pero por lo menos le pido al Señor que sea clara para usted la enseñanza en este día. Y cada día Dios va a traer más claridad a cosas que estamos buscando en Él. Entonces, proclamar, declarar, poner en orden y anunciar son los 4 pasos para que haya un completo orden en nosotros, para que haya claridad, para que el mensaje pueda llegar como debe llegar.
Ahora, si usted nota en este pasaje, en este versículo 7, hay algo interesante en medio de todo este pasaje. Dice, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Y mire lo que dice a continuación, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. En otras palabras, Dios desde el tiempo antiguo estableció orden. Y cuando entonces vi esto, entendí que el versículo siguiente que teníamos que estudiar es Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Tranquilos que ya vamos a terminar. Vamos solo por la mitad del mensaje. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note varias cosas aquí. Número 1, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Número 2, las tinieblas estaban. Dice, y las tinieblas estaban. Donde hay desorden, gobiernan las tinieblas. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y hace una separación o una distinción. Mientras que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es decir, sobre ese desorden que había, el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Aguas en la Escritura hace referencia a la voz de Dios. El Espíritu de Dios estaba moviéndose en la voz, mas no en el abismo donde había desorden. Ahora, si usted ve el versículo siguiente, ¿qué es lo que comienza a hacer Dios? Comienza a hablar. Y el resultado de hablar, ¿qué trae? Orden. Porque dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Comenzó Dios a poner orden, y lo primero que hizo Dios para poner orden en eso que estaba desordenado fue traer ¿qué? Luz. ¿Y qué significa luz? La enseñanza. ¿Sí ve cómo todo tiene un orden? Entonces no podemos ordenar algo sin antes ser enseñados, y el que nos enseña es Dios. ¿A través de qué? De su voz. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios no estaba en ese desorden. No podía habitar en ese desorden. Por eso comenzó a ordenarlo todo. Y por eso se tomó 6 días para ordenarlo todo. Y al cabo del 6º día formó al hombre en todo su proceso. Planeación, creación, formación y dándole aliento de vida para ponerlo en esa tierra que ya estaba ordenada. Imagínense donde nos hubiera puesto en la tierra desordenada, pero Él nos puso en una tierra ordenada. Es más, puso al hombre en un huerto que Él mismo plantó y colocó orden en ese huerto, colocó árboles y dio instrucción. Y ya usted conoce el proceso. Por haber el hombre transgredido o rebelado contra la instrucción o el mandamiento de Dios, trajo el pecado, el cual a su vez trae desorden a nuestra vida. ¿Sí lo está viendo? Ahora, algo que debemos tener muy presente, y con esto concluyo, es que cuando hablamos de desorden no podemos solo pensar que el desorden es propio de aquellos que no conocen a Dios, porque sería lo lógico pensar, alguien que no conoce a Dios, por supuesto camina en desorden. Pero ¿sabe una cosa? Hay una realidad, y es que en medio del pueblo de Dios hay gente que no está caminando en orden.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Dice: pero os ordenamos, esto es un mandato, dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, está hablando de hermanos, es decir, los que hacen parte de la misma fe, de la misma familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de ¿quiénes? De todo hermano. No está diciendo de todo impío. Dice que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente. ¿Y no según qué? Porque la enseñanza trae orden. Pero habrán muchos que rechacen la enseñanza porque quieren seguir caminando en desorden. Y por eso está diciendo el Señor, mire, apártese de todos los hermanos que no anden ordenadamente o que anden desordenadamente. Apártese de ellos. ¿Por qué? Porque el desorden se contagia. El desorden es contagioso. Si usted vive frecuentando o relacionándose con personas que no tienen su vida ordenada, tarde o temprano usted va a desordenar su vida. El desorden se contagia. No en vano está diciendo el Señor, porque note esto, no es una sugerencia, no es un por si acaso, es una orden. Dice, ordenamos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. O sea, esta es una orden que tiene peso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. No le está diciendo que lo odie, no le está diciendo que lo maldiga, no le está diciendo que lo rechace, simplemente le está diciendo que se aparte. Coloque un límite. Apártese de todo hermano que ande desordenadamente, porque el desorden se contagia. Y Dios no quiere desorden en su iglesia, porque ya vimos que Dios no es Dios de confusión, no es Dios de desorden, sino de paz, de orden. Y por eso Dios nos ha dado la enseñanza, porque a través de la luz de la enseñanza es que podemos comenzar a poner orden en nuestras vidas. Quisiéramos de un día a otro ya tener muchas cosas ordenadas en nosotros, pero sin importar el punto o el momento del proceso en el que usted pueda estar, lo importante es que reciba la enseñanza y que comience a poner orden. ¿En qué áreas? No sé. El Señor le comenzará a mostrar a usted en qué áreas de su vida, porque recuerde que necesitas poner orden. ¿En dónde? Tu casa. No ir a ponerle orden a tu esposa ni a tus hijos, primero pon orden en tu casa. Cuando tu casa esté ordenada, ya puedes ayudar a otros a que pongan orden. A tu esposo, tu esposa, a tus hijos, pero primero pon orden tú. Porque somos muy buenos para ver el desorden de otros, ¿sí o no? Y muy malos para ver nuestro propio desorden. Siempre creemos que el otro no está haciendo las cosas bien, pero yo sí las hago bien. La forma en que otro hace algo no es la correcta, pero la forma en que yo la hago sí es la correcta. Y no es ni el criterio de él ni el criterio mío, es la palabra, es la enseñanza, es la voz de Dios. Por eso dice el salmista, y con esto termino: ordena mis pasos con tu palabra. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Y qué va a pasar? Si yo pongo en orden todo, ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Le dije al principio,
que cuando caminamos en desorden los que gobiernan son los demonios, ¿sí o no? Iniquidades, en las iniquidades operan los demonios. Y por eso es que dice, si yo camino en orden, no hay iniquidad que me gobierne o que me domine. Pero si yo no camino en orden, quien me gobierna son las iniquidades o los demonios o los espíritus o como usted lo quiera llamar. No lo gobierna Dios, lo gobiernan las tinieblas. Pero dice el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios, mire, la cual necesitamos proclamar, es decir, ir al Señor que nos dé la palabra, declarar. El Señor desciende y nos muestra dentro de todo el universo de palabra que hay aquí un mensaje específico. Y cuando encontramos ese mensaje específico, nuestra responsabilidad es ponerlo en orden, es decir, ¿cómo puedo yo aplicar este mensaje? ¿Cómo puedo yo vivir este mensaje en mi vida? ¿Cómo puedo yo enseñar este mensaje? Y cuando ya está en orden, ahí sí lo puedo anunciar. Entonces, Dios quiere eso, orden. Dios no quiere desorden. Y en el orden Dios trae bendición. Todo lo que usted pueda y aún no pueda imaginarse vendrá como bendición cuando usted camina en orden. De hecho, quien camina en orden no se preocupa por las bendiciones porque se cumple la escritura. Estas bendiciones seguirán y aún los alcanzarán. Porque quien está caminando en orden solamente se preocupa por ser recto. Voy recto, por donde el Señor me trazó camino. Voy por acá, no me voy para acá ni para este otro lado. No, el Señor me dijo que por acá y simplemente yo voy mirando el mandamiento, yo voy mirando al Señor, yo voy caminando hacia adelante. ¿Y qué va a pasar? Las bendiciones vienen detrás de mí. Hey, no te me vayas, te quiero alcanzar. Todas las bendiciones vienen. Yo no las tengo que ir a buscar. Yo tengo que buscar el mandamiento, la palabra, la enseñanza. Y todas las bendiciones vendrán. Todo lo que Dios quiere darnos vendrá a nuestra vida. Pero necesitamos entender la importancia de poner orden. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza en este día. Bendito seas tú, Señor, que nos vienes a hablar con tu voz. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy nos regalas, que hoy nos das, a través de la cual hoy entendemos la importancia de poner orden en nuestra vida, Señor. La importancia de poder analizar y poner en orden nuestra casa, nuestros corazones, Señor. Todas esas intencionalidades con las que muchas veces actuamos y aun cuando pensamos que hacemos cosas buenas, muchas veces nuestras intenciones no son correctas. Señor, tú eres, como lo dice tu palabra, quien pesa los corazones y tú, oh Dios, puedes conocer nuestra vida realmente. Hoy, Señor, hacemos nuestras las palabras del salmista, que dice, número 1, escudriña, Señor, dentro de mí y mira si hay en mí camino de perversidad y encamíname por el camino eterno, por el camino bueno. Pero también, Señor, lo que leíamos al inicio, ordena mis pasos con tu palabra, Señor. Yo sé que tengo que hacer yo un esfuerzo de buscar tu palabra, de estar, Señor, tocando al cielo para que tú, oh Dios, traigas tu voz a mi vida y una vez reciba, Señor, la palabra pueda yo ponerla en orden para después anunciarla, Señor. Hay un esfuerzo, Señor, que no es fácil, Señor, pero estoy dispuesto a pagar ese precio, Señor, con tal de que tú me muestres cuál es tu voluntad, cuál es tu camino, por dónde es que tengo que seguir avanzando, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no tengo que decir, Señor. Que me dé la sabiduría, Señor, para saber cómo actuar en cada momento, Señor, que se me presente. Muchas veces, Señor, nos equivocamos al hablar, al actuar, al comportarnos con otras personas porque no hemos entendido, Señor, tu voz, no hemos entendido tu instrucción y por eso se hace tan importante, Señor, encontrar en ti esa palabra, esa voz que nos guíe, que nos instruya, Señor. Ordena mi camino, Señor. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor, cada día. Señor, porque yo amo la limpieza de corazón y busco cada día, Señor, que me limpies, me purifiques de toda maldad, de toda iniquidad, porque no quiero que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No quiero que nada del enemigo me gobierne, Señor, porque mi vida te pertenece única y exclusivamente a ti, Señor. Yo soy tuyo, Dios.
Mi corazón es tuyo, mi alma es tuya, Señor. Todo es tuyo, Señor. Aún los días de mi existencia en esta tierra son tuyos, Señor, y quiero vivirlos por ti y para ti, Señor. Ayúdame, Señor Dios, a aprovechar bien el tiempo, aprovechar cada instante que tú me regales con mi familia, con mis hermanos, Señor, con las personas que coloques a mi alrededor. Ayúdame a aprovechar bien el tiempo, Señor, entendiendo cuál es tu propósito y tu voluntad para mi vida, Señor. Hoy te doy gracias por esta enseñanza y yo te pido que la selles en lo más profundo de nuestro espíritu, Señor. Que no permitas que la olvidemos, Señor, sino que la podamos poner por obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos y te damos todo honor y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús.